Miércoles 10 de marzo de 2021, 7 de la noche. Ya estoy escribiendo para que le activen el sonido a él. Si echamos esas sustancias allí, podemos revolver y todo, pero la figura no se forma. Tenemos que utilizar un molde. Esa sustancia en el molde, y ahora sí tendremos la figura. Entonces, esa es la razón por la cual el cuerpo vital existe en los organismos vivientes, en los organismos vegetales, animales, humanos. Es el molde del cuerpo físico. Y es el responsable de mantener con su actividad incesante la normal salud del cuerpo físico. Esos dos cuerpos, el físico y el vital, están a su vez interpenetrados y rodeados por otro más sutil, el cuerpo deseoso o cuerpo emocional, también llamado cuerpo astral. Este cuerpo astral es el que circula a través de nuestra sangre y de nuestros nervios, y es el que nos estimula, gracias a los vórtices de energía llamados chakras, estimula la acción. Este es el cuerpo de deseos. Además de eso, tenemos otro cuerpo que por ahora solamente rodea ligeramente el cerebro.
se llama el cuerpo mental, es el que permite que podamos tener ese estado de conciencia diferenciado relativo, nos permite pensar, discernir, tener lógica. Y en eso nos diferenciamos de los animales. Los animales actúan por instinto. Los animales no piensan, no tienen lógica, no disciernen. Y dirigiendo todo este proceso, los cuerpos físico, vital, emocional y la mente, está el espíritu, que es uno solo, pero se manifiesta de una manera ternaria, como conciencia, como sensibilidad y como imaginación creadora. Esa conciencia se le llama espíritu divino, es decir, el aspecto divino del espíritu. A la sensibilidad se le llama el espíritu de vida, es decir, el aspecto que nutre el cuerpo vital para darnos una vida independiente. Y está el espíritu humano, o la imaginación creadora, que es la que nos permite visualizar internamente todo aquello que queramos lograr en la evolución. Entonces dice que el cuerpo vital, allí se encuentran todos los recuerdos, ¿sí? No solamente es el cerebro es el instrumento físico, pero no es la razón misma de la memoria. La memoria se encuentra radicada en un éter específico del cuerpo vital, llamado el éter reflector. Cuando somos jóvenes tenemos más éter, más vitalidad, tenemos más memoria. Cuando pasan los años, perdemos la vitalidad por efecto de los años y se tiene menos memoria. Por esa memoria del cuerpo vital, el espíritu la aprovecha al momento de fallecer y deriva de todas esas imágenes que están almacenadas en el reflector del cuerpo vital y las extrae y las inserta en el cuerpo de deseos. ¿Para qué? Cuando ya a los 3 días de haber fallecido despertemos en el mundo siguiente, en el mundo del deseo, llevamos impresas toda esa información del cuerpo vital. Y es lo que nos va a servir para juzgarnos relativamente en ese mundo, como ya lo hemos estudiado según la recordatoria del primer cielo. Si por la oración obtenemos el perdón o olvido de las injurias que hayamos hecho a otros, y si tratamos de hacer toda la restitución posible, purificamos nuestros cuerpos vitales, olvidando y perdonando a aquellos que han obrado mal con nosotros, eliminando así todos los malos sentimientos y salvándonos de los sufrimientos post-mortem, además de preparar el camino para la fraternidad universal, que depende muy especialmente de la victoria del cuerpo vital sobre el cuerpo del deseo. Ya explicaremos eso. El cuerpo de deseos imprime en forma de memoria sobre el cuerpo vital la idea de venganza, un temperamento ecuánime en medio de las incomodidades y molestias de la vida, indica que se ha obtenido esa victoria y por consiguiente el aspirante debe cultivar el gobierno de sí, puesto que tiene un efecto sobre ambos cuerpos. La oración del Señor comprende eso también porque cuando vemos que estamos injuriando a otros, miramos en torno nuestro a través de encontrar la causa. Perder el dominio de sí es una de las cosas que es originada por el cuerpo de deseo. Entonces yo me quito esta etiqueta. Dice el autor que a través de la oración, buscando sosegar nuestra emoción cuando nos han injuriado, podemos, dice él, hacer que ese paso por la región purgatorial del mundo del deseo, después de que hemos fallecido, sea más leve, no sea tan intenso. Usualmente uno sufre una injuria, la cual afecta el cuerpo de deseos. Los chakras se ven tremendamente afectados. El vórtice de energía del cuerpo de deseos que llega a la zona del hígado se afecta demasiado. Todo esto
presiona sobre el cuerpo vital, entregando información de la furia recibida. Si uno le da rienda suelta a eso y uno por dentro está furioso y quiere vengarse, y uno sigue con su película internamente, entonces esto nos afectará demasiado, no solamente en los días subsiguientes, en nuestra salud física y emocional, sino que también nos afectará mucho en la vida post-mortem, en el mundo purgatorial, especialmente cuando le hemos hecho daño a otras personas. Al hacerle daño a otras personas, estamos generando unas deudas serias. Cuando pasamos al mundo del deseo al fallecer, allá sentimos la injuria que le hicimos a otra persona. Todo lo que hayamos hecho sentir mal, humillado, tragedia, etcétera, o dolor a otra persona, lo vamos a sentir en esos mundos por triplicado. Se intensificará hasta 3 veces el sufrimiento, el dolor, la pena que le hicimos sufrir a otra persona. Con la diferencia que durará solo la tercera parte en tiempo terrestre de lo que le dura a esa persona ese sufrimiento. Dura menos tiempo, pero se intensifica hasta en un tercio. Entonces dice el autor que cuando nos interiorizamos, dice la oración, nuestro Padre nuestro que estás en los cielos santificado, pasar rosario, no, eso no sirve. Es interiorizarnos, es sentirnos profundamente dolidos y arrepentidos por haber cometido ese error, por haber lastimado a alguien. Y debemos prometernos nunca más volver a incurrir en ese error y cumplirlo. Y además, debemos buscar la manera de resarcir a esa persona por ese daño que le hemos ocasionado. La disculpa, según el tipo de daño que se le haya hecho, tratar de resarcirlo. A veces no se puede resarcir el daño a esa persona porque si se le asesinó o se le ocasionó la muerte, pues hay viuda de niños pequeños a quienes se puede resarcir. De manera que perder el dominio de sí es una de las causas originada por el cuerpo de deseos. No hay nada más malo para un estudiante de la vida espiritual que perder el dominio de sí mismo. Esa emotividad constante, ese sentirse uno molesto por cualquier tontería que suceda, eso no nos lleva a ninguna parte y eso retrasa mucho nuestro desarrollo interno. Uno tiene que aprender a ser ecuánime, realmente ecuánime. ¿Y qué es la ecuanimidad? Es un estado de conciencia, es ser consciente de que la otra persona está actuando de una manera errada y que yo no tengo por qué dejarme llevar por esa situación. La mayoría de las personas dejan la vida física con el mismo temperamento con que vinieron a este mundo. Pero el aspirante a la vida superior debe conquistar sistemáticamente todos los arrebatos del cuerpo de deseos y asumir su propio dominio. Esto puede efectuarse por la concentración sobre elevados ideales, lo que vigoriza el cuerpo vital y es mucho más eficaz que las oraciones de la iglesia. El ocultista científico emplea la concentración con preferencia a la oración. Les decía ahora, uno se interioriza, medita y cierra. La oración para el cuerpo de deseos es: no nos dejes caer en la tentación. El deseo es el gran tentador de la humanidad. Es el gran incentivo para toda acción y mientras ésta cumple los propósitos del espíritu es buena. Pero cuando el deseo es para algo degradante, para algo que rebaja la naturaleza, debemos ciertamente rogar para no caer en la tentación. No solamente rogar, está Dios rogando con el mazo dando. No decirle a Dios, no me dejes caer en tentación, no. Es esforzarse por no caer en los errores. Eso es. Por eso les decía ahora, es hacer conciencia. La emoción, la emocionalidad se transforma en conciencia y se dirige con conciencia. Así como el instinto y la lujuria
se dirigen a través de la mística, la sensibilidad, desarrollando mucha devoción hacia la energía de la vida, que es la energía que nos permitió ser engendrados por nuestros progenitores. Y gracias a esa energía tenemos un cuerpo y podemos aprovechar nuestra evolución. Los grandes motivos del ser de la humanidad: amor, fortuna, poder, fama, honor, gloria. El deseo de alguna o varias de estas cosas es el motivo por que hace que el hombre haga algo o deje de hacerlo. Los grandes guías de la humanidad han obrado sabiamente dándole tales incentivos para la acción, para que pudiera obtener experiencia y aprender por ellas. Estas cosas son necesarias y el aspirante puede continuar usándolas seguramente como motivos para la acción, pero debe transmutarse en algo superior. La vida no es solamente para tener fortuna, poder, honor. No es solamente eso. Es importante, porque este mundo físico es muy importante, pero no debe ser nuestra meta. Para el común de la humanidad esa es la meta. La meta es conseguir amor, plata, tener honor, renombre, gloria. Y en eso vive el ser humano. No, es mucho más que eso. Conseguir lo que se necesita para vivir una vida digna está bien. Ojalá encontrar el amor maravilloso y saberlo llevar y respetar. Y finalmente, cultivarnos en el interno. El estudiante debe saber sobrepasar con nobles aspiraciones el amor egoísta que busca la posesión de otro, así como todos los deseos de fortuna, poder y fama por egoístas razones personales. El amor por el que debe aspirar es únicamente por el del alma que abarca a todos los seres, amor impersonal, y que aumenta este amor en proporción directa a las necesidades del que lo recibe. La fortuna por la que debe afanarse es únicamente la abundancia de oportunidades para servir a sus semejantes. El poder que debe desear es aquel que actúa para mejorar a la humanidad. La fama que debe anhelar es la que aumente su capacidad para transmitir la buena nueva, conocimiento esotérico, para que todos los que sufren puedan encontrar así prestamente el descanso para el dolor de su corazón. La oración hacia la mente, el Padre Nuestro, es: líbranos del mal. Hemos visto que la mente es el eslabón que une la naturaleza superior e inferior. A los animales se les permite seguir sus deseos sin ninguna restricción. En su caso, no hay nada bueno ni malo, porque carecen de mente, la facultad de discernimiento. El método de protegernos que empleamos respecto a los animales es muy diferente al que empleamos con relación a los seres humanos. Y aun cuando una persona que sea de mente anormal haga algo, ni se le tiene en cuenta. Se reconoce el hecho de que obró mal porque no sabía lo que hacía. Por consiguiente, a esa persona solo se le aísla. Únicamente cuando sus ojos mentales se abrieron, conoció el ser humano el bien y el mal. Cuando ese eslabón de la mente se une al yo superior, al espíritu, nos encontramos con una persona de elevado entendimiento. Por el contrario, la coalición de la mente con la naturaleza emocional inferior produce la persona de mentalidad inferior. Por lo tanto, el significado de esa oración es que se nos libre de la experiencia resultante de la alianza de la mente con el cuerpo de deseos, con todo lo que ello implica. Cuando la mente está al servicio del espíritu, la vida es digna de vivirse, la vida es bella, la vida es noble, es espiritual, es grande, magna. Cuando la mente se une a la emocionalidad, entonces tenemos a la persona que su vida es un caos. Todos son problemas por doquier. Y allí surgen entonces todos los pícaros y bandidos y pillos que hacen tanto daño a la humanidad. Es la mente puesta al servicio del yo inferior, en este caso específico, de la emocionalidad. La mente debe estar puesta al servicio del yo inferior.
Y el aspirante a la vida superior realiza la unión entre las naturalezas superior e inferior por medio de la meditación sobre asuntos elevados. Esa unión queda más cimentada después por la contemplación, y ambos estados son trascendidos por la adoración que guía al espíritu hasta el mismo trono. El Padre Nuestro, dado para su uso general en la Iglesia, pone la adoración en primer lugar, a fin de alcanzar la exaltación espiritual necesaria para elevar una petición que represente las necesidades de los vehículos inferiores. Cada aspecto del triple espíritu, comenzando por el inferior, se pone en adoración acerca del aspecto correspondiente de la deidad. Cuando los tres aspectos del espíritu se han conducido ante el trono de la gracia, cada uno expresa la oración apropiada para las necesidades de su contraparte material, y los tres se unen para decir la oración de la mente. Entonces tenemos que el espíritu divino, el aspecto más elevado del espíritu, él se apoya en el cuerpo físico, en la experiencia, para deducir conciencia. El espíritu de vida se apoya en el cuerpo vital, a través del amor deduce sensibilidad. El espíritu humano, la imaginación creadora, se apoya en el cuerpo de deseos. A través de las experiencias que nos ofrece la vida constantemente, eso estimula la imaginación cada vez más y se obtiene también ese aspecto del espíritu. Y la mente es el gran mediador entre el espíritu en su triple aspecto y sus tres cuerpos inferiores, físico, vital y emocional. El mediador, la mente. El espíritu humano adora a su contraparte, el Espíritu Santo, diciendo: santificado sea tu nombre. El espíritu de vida se postra ante su contraparte, el Cristo, diciendo: venga a nosotros tu reino. El espíritu divino se arrodilla ante su contraparte, el Padre, y dice: hágase tu voluntad. Entonces el más elevado, el espíritu divino, pide el más elevado aspecto de la divinidad del Padre para su contraparte, el cuerpo denso, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Luego el espíritu de vida ruega a su contraparte, el Hijo, por su contraparte inferior, el cuerpo vital. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Luego el espíritu humano ofrece su petición al aspecto inferior de la deidad por el cuerpo de deseos, que es su contraparte inferior. No nos dejes caer en la tentación. Por último, al unísono, los tres aspectos del triple espíritu se juntan para la más importante de las oraciones, el ruego por la mente, diciendo: líbranos del mal. La introducción, Padre nuestro que estás en los cielos, es sencillamente como la dirección de un sobre. Ya hemos dicho que el Padre nuestro que está en los cielos es la chispa divina que flota sobre nuestras cabezas. El aditamento, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria de los siglos, no fue dado por Jesús, pero es muy apropiada como parte de la oración del triple espíritu, pues encierra la dirección directa hacia la deidad. Eso con respecto al Padre Nuestro, como una oración desde el punto de vista esotérico, con respecto de nuestros 7 cuerpos o vehículos, guiados por nuestro espíritu. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Planteaba que cada, no se sobrepone el cuerpo vital, que hablaba de la cuerpo vital. Es ella la que, la importante práctica, se pone. A través de la meditación, de la interiorización, de la sublimación, de la concentración, haciendo conciencia sobre nuestra emocionalidad, haciendo conciencia sobre el instinto, haciendo conciencia sobre todos los aspectos fútiles de la vida, entonces el espíritu desarrolla esa ecuanimidad, un estado de conciencia superior. Y eso se refleja sobre qué? Sobre el cuerpo de deseos purificándolo, sobre el cuerpo mental dirigiéndolo, sobre el cuerpo vital manteniéndolo sin mancha, porque el cuerpo vital va a ser el vehículo en el cual algún día, en un muy remoto futuro, nuestro propio Cristo tendrá finalmente su asidero.
Es lo que llama la Biblia el traje dorado de bodas para cuando el Cristo regrese. No es que el Señor Jesús vaya a venir de alguna manera porque Él no se ha ido, sino que cada uno de nosotros tiene su propio Cristo. Su propio Cristo es su yo superior. ¿Alguna otra pregunta? Ahora el autor va a hablar de un tema que es difícil cuando no se lleva un buen tiempo caminando el sendero espiritual. Se llama el voto de castidad. La perversión sexual, convertido en erotomanía en los varones y ninfomanía en las damas. Es decir, lujuria. Porque una cosa es el instinto es natural, y el instinto permite que se reproduzcan los seres vivientes. Eso es el instinto, es natural. Otra cosa son las perversiones, la lujuria, en el cual se busca cada vez más y más satisfacción a algo que no se le dará jamás satisfacción. La perversión sexual es una prueba de la afirmación que hacen los ocultistas de que una parte de la fuerza sexual construye el cerebro. El erotómano, se convierten en idiotas capaces de pensar debido a que exteriorizan no solamente la parte, el polo correspondiente a la fuerza sexual, que se emplea normalmente por los órganos sexuales para engendrar, sino que además exterioriza parte de la fuerza que organizaría el cerebro, haciéndolo apto para pensar, y de ahí las deficiencias mentales de aquel. Desde el punto de vista del esoterismo, la energía sexual que se encuentra almacenada en la base de la espina dorsal, precisamente en la zona del sacro plexo, pero se llama sacro significa sagrado, energía sagrada. Los antiguos no ponían los nombres por azar, todo tenía su razón de ser. Esa energía manifiesta dos polaridades. El varón, esa energía se manifiesta en su polo positivo en la esfera generadora. Y el otro polo de esa energía se dirige a su cerebro, la garganta y al cerebro, que son dos polos. Por uno exterioriza su fuerza sexual para fecundar a la mujer, y el otro polo se dirige hacia el cerebro, primero a la laringe y luego al cerebro, lo cual favorece la posibilidad del lenguaje y favorece la capacidad del pensamiento. Fue esa energía la que durante millones de años, en su ascenso, sin que nos demos cuenta, porque no damos cuenta de ese proceso, esa energía permitió que desarrolláramos el lenguaje y que el cerebro desarrollara estos lóbulos frontales, que es lo que nos permite estar en contacto con el entorno, ser conscientes, tener voluntad, tener discernimiento, tener autocontrol. Es esto, los lóbulos frontales del cerebro. Ese es un logro solo de los humanos. Los antropoides tienen atrofiados los lóbulos frontales. Nosotros tenemos perfectamente desarrollados. Pues está en ese proceso de evolución, por supuesto. En las damas, esa energía manifiesta un polo hacia la esfera generadora para recibir la simiente. Y el otro polo de esa energía también se encarga de desarrollar la laringe y el cerebro. Cuando uno se desgasta sexualmente, solo por la lujuria, por darle satisfacción a ese impulso de primero llamado orgasmo, entonces está perdiendo el tesoro de los tesoros. Está perdiendo el don de los dioses. Está perdiendo el regalo de Dios. Es el regalo de Dios a nosotros. Y ese regalo nos hizo humanos a través de la generación y nos hace divinos a través de la meditación, de la sublimación, de la interiorización. ¿Cómo pensamos que han logrado semejantes alturas los maestros de la música, los maestros de la pintura, de la escultura, los grandes sabios del campo de la ciencia y los eminentes seres? Jesús, Platón, Pitágoras, Buda, Krishna, Rama, Zoroastro, Orfeo, Hermes Trismegisto, aprovechando que esa energía no se perdía, la guardaron con castidad, con devoción, con espiritualidad, y consciente y voluntariamente supieron
dirigirla hacia su corazón para despertar el poder del Cristo en el corazón, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pedro, como lo hizo Cristo. Los llevaron a sus centros cerebrales, desarrollaron una capacidad superior, como hizo Ernesto Cristo, como hizo Buda, u otros grandes seres. O nutrieron el cerebro, como lo ha hecho Einstein, para llegar a su genialidad, o los grandes genios en cualquier campo. Quien muestra grandeza en algún campo es porque ha guardado o algo o mucho su energía en otras vidas. Y a través de ese guardar esa energía y de interiorizarse, los filósofos se interiorizan en meditaciones, en abstracciones metafísicas, los místicos en espiritualidad, en sensibilidad, en devoción, en altruismo y en bondad, los artistas en desarrollar alguna capacidad latente en sí mismo. Esa energía que crea en lo físico, crea en lo metafísico y en lo espiritual. Eso es lo que enseñan todas las escuelas esotéricas, llámense Rosacruces, llámense martinistas, templarios, gimnósofos, teósofos, llámense alquimistas, llámense yogis de cualquier rama de la yoga o de cualquier grupo esotérico del mundo. Todo el conocimiento se basa en lo que estamos tratando desde hace 5 minutos. Quien no está dispuesto a esforzarse en ese campo, es inútil que siga un camino de estos, porque no va a llegar a ninguna parte. Quien siga pensando en darle satisfacción al instinto genitor, no brillará jamás. Por eso no se ve el mundo brillar, porque el mundo está perdido en ese campo de la cultura. Ahora el autor está diciendo que como esta energía nutre los centros superiores, entonces eso explica por qué algunas personas son idiotas. En la práctica médica, hace 40 años, llega mucha gente. Pero llegan personas que definitivamente no se les ve que tengan una capacidad mental adecuada. Tienen cerebro tenemos todos. Todos tenemos cerebro. Si la genialidad estuviera en el cerebro solamente y no en el espíritu, que es el que guía, entonces todos seríamos genios. El cerebro de un idiota no se distingue del cerebro de un genio. Les decía anoche en otra clase que cuando se hizo la disección del cerebro de Einstein, no encontró el cirujano, no encontró ninguna diferencia en ese cerebro de Einstein al de otro cerebro. No encontró diferencias. Porque el cerebro es solamente el aparato que utiliza el espíritu para manifestar su capacidad. Aquí damos un ejemplo. Un músico. Hay un piano extraordinario, el más extraordinario piano de cola que existe. Si yo me siento en ese piano, hago así, clink, y lo hago llorar, y de pronto hasta lo daño. Que no he trabajado en ese campo. Pero un gran virtuoso se sienta ante él y exterioriza las melodías más extraordinarias. No es el piano, es el ejecutante. Que alguien escucha tocar y dice, no, ese piano no sirve para nada. Después escucha a otro y dice, qué piano tan bueno. Así somos nosotros. Nuestro cerebro es el receptáculo del espíritu, por supuesto. Es el instrumento de lo grande que está detrás. Pero ese instrumento se puede y se debe mejorar. ¿Qué fue lo único que encontró diferente el cirujano que hizo el análisis del cerebro de Einstein con respecto al cerebro de otras personas? La glándula pineal. La glándula pineal de Einstein, una glándula pineal fresca, lozana, relativamente más grande que la del común de la humanidad, y con unas piedrecillas pegadas a la glándula pineal, lo que no se encontraba en los otros necropsias en análisis de cerebro que había hecho este señor. Realmente, el espíritu tiene su punto de guía, de dirección. Nosotros en la glándula pineal, es muy importante. Y se relaciona directamente con el chakra coronario.
Y se relaciona con qué? Con el espíritu divino en nosotros, es decir, con el primer aspecto de nuestro espíritu. Decimos espíritu divino, espíritu de vida, espíritu humano. No son tres espíritus. Es uno solo que se manifiesta en su aspecto divino, la conciencia suprema, la voluntad suprema, resonando en el chakra coronario. El espíritu de vida, manifestando su acción en el entrecer y llevándonos al cultivo del amor. Y tenemos luego el espíritu humano, el cual se refleja directamente en el sacro, allá, donde está esa energía portentosa. Y a ese espíritu humano se llama el Espíritu Santo. Santo, porque la energía santa de la vida. No lo queremos comprender, no lo queremos aceptar. Y lo escuchamos y esto no nos importa. Porque cuando uno está en el aquello, no se acuerda de nada, ni le importa nada. Lo único que desea es darle satisfacción a ese impulso efímero que después deja al varón extenuado, asqueado, con desagrado hacia su novia, a su compañera, hacia su esposa, y a ella con un deseo inusitado que ya no le puede encantar. Y entonces se termina con ella y termina finalmente mal todas las relaciones. Les decía entonces que he observado en muchos casos en consulta personas con una mentalidad muy inferior, que la característica, según ellos cuentan, ellos y ellas, casi todos no tienen pareja ni tienen pareja. De manera que la manera de satisfacer esa lujuria que les desborda, que les enloquece a través de la masturbación. Entonces son difíciles para expresar sus palabras, muy difíciles. Son difíciles de comprensión. Y empiezan a sufrir una serie de desequilibrios del sistema nervioso que se convierten en movimientos extraños de su cuerpo. Es una situación bastante delicada el abuso de la energía generadora. Desde el punto de vista esotérico, el uso de la energía generadora en otras vidas o en esta genera el asma, genera las convulsiones, todas aquellas enfermedades espasmantes y limitantes provoca momores. Todo eso es debido al abuso de la energía generadora, a la incapacidad de pensar libremente. Es una cosa bastante delicada. Y a otras enfermedades mucho más graves de las cuales no vamos a hablar. Uno dice, toda la vida me he pasado en esas y aquí, ¿qué pasa? Estoy bien. Sí, claro. Pero cuando la rueda dé la vuelta completamente y vuelva a su punto de acción en otra vida y en otras vidas, vamos a ver si va a seguir cantando victoria. Porque en la misma vida no paga las cosas. Algunas cosillas sí. Usted comete un delito y si por la policía lo llevan a la cárcel. Pero muchas otras cosas no se pagan. Toda esa cantidad de asesinos en serio. Todas esas personas que le roban miles de millones de pueblo en cada país. Y mueren viejos, ricos, hasta sanos los viejos, quítalos estos, y los asesinos. Y uno dice aquí que espera que la rueda, porque el molino de Dios muele muy lentamente, pero muele muy bien, muele muy bien. Por eso Jesús dijo, ni una tilde ni una coma se quitarán hasta cuando la ley se cumpla. No hagas a otro lo que no quieras que hagan contigo, haz a otro lo que quieras para ti. Con la fuerza con que el péndulo se mueve hacia un lado, se regresa hacia el otro. La sombra sigue el cuerpo como el efecto, como la causa, como el efecto sigue la causa. Cada sabio en cada parte del planeta ha dicho lo mismo, en palabras más, palabras menos. No, yo he pasado toda la vida robando a los demás y que ha pasado toda la vida usando el sexo y que esperemos, porque la vida no es el aquí en el ahora, la vida es la eternidad. El cuerpo es solamente un vestido que nos colocamos temporalmente. Hoy cometo un delito con este vestido llamado cuerpo, o con este vestido que tengo.
Mañana me cambio de vestido, por eso no voy a tener que pagar las consecuencias, las tengo que pagar aunque sea en otro vestido. Por otro lado, si la persona se entrega a pensamientos espirituales, la tendencia a emplear la fuerza sexual para la propagación es muy débil. Realmente, la tendencia a desgastarse sexualmente cada vez va siendo menor. Y cualquier parte de esa energía que no se use puede ser transformada en fuerza espiritual. Aquí el autor lo está hablando desde el punto de vista de los estudiantes reales. El estudiante real solo utiliza la energía sexual o exterioriza esa energía, no es que la use, sino que la exterioriza. Una o dos veces en la vida para intentar, el resto no la exterioriza nunca más. Toda esa energía como energía, con ella nutre su centro crístico en el corazón y los centros de la garganta y del cerebro. Entonces estamos hablando pues de estudiantes. Nosotros estamos aún de pronto, quizás estamos muy lejos de ese tema. Por esta razón el iniciado, estamos hablando ya de personas, palabras mayores, en cierto grado de desenvolvimiento hace el voto de castidad. No es un voto fácil de hacer, no es un voto que vamos a hacer nosotros somos iniciados, discípulos todavía, somos simpatizantes de esta noble ciencia. Este es un voto que no puede ser hecho a la ligera por cualquiera que anhele desarrollo espiritual. Muchas personas que no están todavía maduros para la vida superior se han encadenado a sí mismos sujetándose a una vida ascética. Son tan peligrosos para la comunidad por un lado, como lo son los erotómanos imbéciles por el otro. Entonces, como la religión católica, por ejemplo, abrevió en el conocimiento esotérico. Entonces, escucharon por allá en los primeros siglos que la castidad era muy importante. Les dijeron entonces, los sacerdotes no se van a casar, porque es el caso. Pero como no es una castidad científica, no es una castidad espiritual, no es una castidad mística, sino que es una castidad obligada. Esto desarrolló vicios innombrables, desarrolla masturbación, desarrolla la homosexualidad, desarrolla inversión, desarrolla problemas. De manera que se gana una persona con hacer un voto de castidad como lo hacen en muchas comunidades religiosas. Si por dentro son unos verdaderos sepulcros, por fuera son blanqueados, pero por dentro putrefactos. Por eso San Pablo, previendo todas estas cosas, escribió en sus epístolas. Es bueno, dice, es bueno que la persona trate de ser lo más casta posible. Se dice casta, no es serio. Pero si no es capaz, entonces cumpla con su matrimonio. Está bien cumplir con su matrimonio. Y añade, porque es preferible cumplir con su matrimonio y no quemarse. Ustedes pensaron que quemarse era que no se iba a ir al infierno o las llamas eternas. No. Entonces el esoterismo habla de castidad, no habla de celibato. La Escuela Rosa Cruz le enseña a sus estudiantes cómo vincularse sexualmente con la mayor mística y estética y devoción posible para no perder su energía genética y así espiritualizar sus vehículos. En cambio, otros grupos hablan es de celibato, ser célibes, por ningún motivo tener connubio. Ahora, la Escuela Rosa Cruz deja en absoluta libertad a los adherentes de llevar la vida que deseen llevar. Este quiere ser célibe, ¿verdad? Este quiere ser casto, maravilloso. Que este quiere llevar su vida matrimonial normal, perfecto, divino, sagrado. Pero se le enseña el trabajo interno, que es más sublimación. ¿Qué es sublimación? La acción sublime, de transformar un impulso primario en espiritualidad.
En el estado actual de la evolución humana, la función sexual es el medio por el cual se forman cuerpos a través de los cuales pueda el espíritu obtener experiencia. Las personas que son más prolíferas y que siguen los impulsos creativos sin reservas son las de clase inferior. Los erotómanos, los linfómanos son de clase inferior según el sugerido. Así que es muy difícil para las entidades en vías de renacer encontrar buenos ambientes que les permitan desarrollar sus facultades de tal manera que se beneficien ellas mismas y también el resto de la humanidad, porque entre las clases pudientes que podrían suministrar condiciones más favorables, la mayoría de las familias tienen pocos hijos o ninguno. No es porque ven una vida abstemia sexualmente hablando, casta o pura, sino debido a razones completamente egoístas para estar más cómodos y poderse entregar a la pasión sexual ilimitadamente, sin cargar con el peso de una familia. Entre la clase media las familias están también restringidas, pero en su caso especialmente por razones económicas, para poder educar a uno o dos hijos, darles otras ventajas que no se podrían proporcionar si tuvieran muchos más niños. De esta manera ejercita el ser humano su prerrogativa divina de producir el desorden en la naturaleza. Los espíritus a punto de renacer tienen que aprovechar las oportunidades que se les ofrecen y a veces bajo condiciones desfavorables. Otros espíritus que no pueden hacer otro tanto tienen que esperar hasta que la ocasión favorable se les presente. De esta suerte nos afectamos unos a otros con nuestros actos y también así los pecados de los padres caen sobre los hijos, porque como el Espíritu Santo es la energía creadora de la naturaleza, la energía sexual es su reflexión en el ser humano. Y el mal uso o abuso de ese poder es un pecado que no se olvida, sino que debe expiarse en menoscabo a la eficiencia de los vehículos, enfermedades, idiotez, emotividad, a fin de enseñarnos que la fuerza creadora es santa. Los aspirantes a la vida superior, ardiendo en deseo de vivir una vida noble espiritual, miran muy a menudo la función sexual con horror debido a las miserias que su abuso ha proporcionado a la humanidad. Se vuelven con disgusto ante lo que consideran una impureza. No más será impureza. La función sexual es sagrada, es bella, es divina. Se vuelven algunos estudiantes que no han comprendido todavía, se vuelven con disgusto ante lo que consideran una impureza, olvidando el hecho de que precisamente los hombres como ellos, que han puesto sus vehículos en buenas condiciones por medio de una apropiada alimentación, elevados y bondadosos pensamientos y vida espiritual, son los que están en mejores condiciones para generar los cuerpos densos necesarios al desarrollo de las entidades que están esperando su renacimiento. Todos los ocultistas saben que en perjuicio de la raza muchos espíritus elevados no pueden reencarnarse actualmente debido a que no pueden encontrar padres lo suficientemente puros como para proporcionar los vehículos físicos necesarios. La enseñanza esotérica entonces dice que dependiendo de cómo sean en la unión sexual ese varón y esa dama, así será la calidad de seres que logren encarnar. Solamente los seres divinos, altamente espirituales, o los genios de la raza, los prohombres de la raza, los grandes y eminentes maestros en cualquier campo, pueden reencarnar, pueden renacer cuando un hombre o una mujer en absoluto estado de pureza, de devoción y de amor logran engendrar. Como se engendran los hijos con pasión, con lujuria, entonces renacen seres por lo menos como nosotros, que ya es mucho decir. Pero a veces está la degradación sexual que se tiene y bajo la presión del aguardiente, bajo la presión de drogas alucinógenas o de vicios aberrantes que se engendran seres que vienen a sufrir tremendamente y hasta a sufrir. Entonces se engendran seres que traen deudas kármicas muy fuertes, idiotas, con enfermedades extrañísimas, con mutaciones raras, etc. Las personas que, por las razones ya mencionadas, se abstienen de cumplir sus deberes para con la humanidad, están aumentando tanto las manchas del sol que se olvidan de ver al sol mismo. Nosotros tenemos la obligación, todo ser humano tiene la obligación de dejar por lo menos uno.
Es una deuda que tenemos ante la vida, ante la naturaleza, ya que nuestros progenitores nos permitieron renacer, tener un cuerpo, venir a este mundo. Tenemos una deuda. Y si la vida nos da la oportunidad de cancelar esa deuda, debemos hacerlo. Si la vida definitivamente no nos permitió el tener hijos, no porque no quisimos, sino porque no se pudo, bueno, karma no lo permitió. Esa deuda queda para futuras vidas. Pero mientras seamos viables para engendrar hijos, es nuestro deber para con la naturaleza, para con la vida, para con la evolución, permitir que algún ser pueda renacer y guiarle con amor, y educarle y llevarle en este camino de evolución. Cuando se emplea la energía generadora debidamente, no hay mayor bendición para el espíritu, porque entonces suministra cuerpos fuertes y llenos de salud, tales como los que el ser humano necesita para su desarrollo. Pero recíprocamente, cuando se abusa de esa energía, no hay mayor desgracia, porque entonces se convierte en un verdadero manantial de todos los males, que es una herencia de la carne. Es una gran verdad, la de que ningún hombre vive dentro de sí mismo. Con nuestras palabras y obras estamos afectando constantemente a los demás. Obrando debidamente o descuidando nuestros deberes, podemos ayudar o frustrar las vidas, primero de aquellos que están en nuestro contacto inmediato, y en segundo término de todos los habitantes de la tierra y quizás más allá. Nadie tiene el derecho de buscar la vida superior sin haber cumplido antes sus deberes para con su familia, su país y la raza humana. El dejar a un lado egoístamente todo lo demás y vivir únicamente para el propio desarrollo espiritual es tan reprensible como el no preocuparse para nada de la vida espiritual. Aún más, es peor, porque quienes cumplen sus deberes en la vida ordinaria lo mejor que pueden, dedicándose al bienestar de aquellos que dependen de ellos, están dedicándose al bienestar de toda la humanidad y cultivando la facultad esencial del deber. Y avanzarán ciertamente hasta tal punto que despertarán a las llamadas de la vida superior y encontrarán una gran ayuda en su trabajo, en el deber cumplido anteriormente. Aquel que deliberadamente vuelve la espalda a sus presentes deberes para dedicarse a la vida espiritual se verá forzado seguramente a volver al sendero del deber del que se ha separado equivocadamente y no podrá escapar entonces hasta que haya aprendido la lección que ello encierra. La obligación de todo estudiante del sendero espiritual es cumplir primero con sus deberes materiales, sus deberes para con sus padres, sus deberes para con la sociedad, sus deberes para con los hijos. Una vez que ha cumplido con sus deberes, ya la persona está preparada para dedicarse a su mundo interior y a su vida espiritual. Y tendrá éxito, tendrá realización, tendrá las oportunidades que está buscando. Pero quien no realiza sus deberes, entonces, curiosamente, la vida le cierra las oportunidades de su desarrollo espiritual. Hay muchas personas que dicen, no, yo no volveré a acostarme con mi esposa, yo no voy a perder mi energía porque yo quiero convertirme en un Dios. Esa persona está transgrediendo una ley natural, no está cumpliendo con su deber conyugal. De manera que esa persona, por más que busque y trabaje internamente, no logrará volverse un Dios. Puede que desarrolle algunos poderes, pero de allí para allá no pasará más. Aquella persona que abandona a su familia, porque no puede hacer su vida espiritual, y se va y se encierra por allá solo que para hacer su vida espiritual, esa persona no progresará, no lo logrará, porque ha dejado otras personas que dependen de él, quizás sufriendo, entonces está generando un karma negativo. Y karma hará que en futuras encarnaciones tenga un progenitor que lo deje abandonado sufriendo también. Y en futuras encarnaciones, cuando sea una esposa, tendrá un marido que la dejará abandonada sufriendo también. Y si es una esposa, también tendrá, cuando en otras vidas sea hombre, va a tener también todas las consecuencias correspondientes. Ciertas tribus de la India hacen la siguiente división excelente de su vida. Los primeros 20 años los dedican a obtener la educación. De los 20 a los 40 dedican a crear una familia.
y el resto lo dedican al desarrollo espiritual sin tener ningún cuidado físico que incomode o distraiga su mente. Durante el primer periodo, el niño es mantenido por sus padres. Durante el segundo periodo, el hombre, además de sustentar a su propia familia, cuida de sus padres, mientras estos están dedicando su atención a las cosas elevadas en la India. Y durante el resto de su vida, está mantenido a su vez por sus hijos. Entonces, son tradiciones hindúes. Aquí simplemente, primero en la educación, luego a trabajar duro toda la vida mientras se pueda trabajar para educar una familia. Si los padres de uno necesitan de uno, de la ayuda, sostenerlos y ayudarlos, y guardar lo suficiente para que cuando uno no puede trabajar, dedicarse a su vida interior, sin tener que pedir nada. Ese es el ideal del estudiante Rosa Cruz. Este es un sensato método y completamente satisfactorio en un país en el que todos, desde la cuna hasta la tumba, sienten necesidades espirituales. En tal extensión que equivocadamente descuidan el desarrollo material, excepto cuando se ven impelidos por el látigo de la necesidad, se está refiriendo a la India. Y donde los niños son sustentados cariñosamente por sus padres, teniendo esto la seguridad de que serán a su vez los padres sostenidos por aquellos, cuando los hijos crezcan, y podrán dedicarse por completo a la vida superior después de haber cumplido sus deberes para con su propio país y para con la humanidad. En el mundo occidental, sin embargo, donde aún se sienten necesidades espirituales, el hombre corriente está desarrollándose solo materialmente. Tal norma de vida, como la llevan los orientales, es más difícil de realizar. Pero no tan difícil si la decimos como lo hacemos ahora, como lo expresamos. Uno se prepara, estudia un arte, un oficio, etcétera, una profesión. Luego trabaja, cría una familia. Si sus progenitores necesitan de uno, uno debe sostenerlos, ayudarles. Aquí en Occidente no, sean que los pobres viejos aguanten hambre y sufran miseria y toda la cosa, como si ellos no se hubieran esforzado por uno cuando uno era muchacho, cuando era niño y todo, se sacaban el alimento de la boca para dárselo a uno. Y cuando uno olvida a sus padres, karma no olvida eso. Cuando uno está viejito, los hijos de uno le olvidan a uno también. Por eso es importante guardar para el futuro. Mucha gente dice, no, ¿para qué guarda? No, ¿para qué se pone a guardar? No hay que gastárselo todo. El problema es que uno no sabe cuándo va a fallecer. Si uno se pone a gastárselo todo a los 60 años, los 70 años y va a vivir 100, pues entonces, ¿de qué va a vivir si los hijos generalmente le van a dar la espalda? Por eso es importante uno pensar en todo. No pensar únicamente que no, que yo con la pensión voy a vivir. Porque la pensioncita cada vez es más pírrica, la que me la van a quitar completamente. Entonces hay que pensar mucho en el futuro. El mañana es una cosa muy seria. El deseo espiritual, yo creo que hay que dejar de ir porque tenemos todavía se alarga un poquitico. No, terminamos el tiempo. El deseo espiritual no llega nunca hasta que el tiempo está maduro y siempre que se obtengan las condiciones particulares bajo las cuales debemos buscar su gratificación. Hay que soportar cualquier deber que parezca una restricción. Si el cuidado de la familia le impide a uno consagrarse completamente a lo deseado, no estaría justificado que el aspirante descuidara sus deberes y dedicara su tiempo, todo su tiempo y energías a sus propósitos espirituales. Deben hacer esfuerzos para satisfacer tales aspiraciones, pero sin interferir con los deberes de la familia. Si el deseo de castidad nace en una persona que mantiene relaciones matrimoniales con otra, las obligaciones de tales relaciones no pueden echarse al olvido. Sería un grave error el hacer vida casta bajo tales circunstancias, tratando así de rehuir el apropiado cumplimiento del deber. En cuanto a lo que constituye un deber respecto al coito, sin embargo, hay una línea de conducta para los aspirantes a la vida superior diferente a la del hombre ordinario. La mayoría de la humanidad considera el matrimonio como la sanción de una licencia desenfrenada para gratificar sus deseos sexuales. A los ojos de las leyes humanas puede que así sea,
Pero a la luz de la verdadera ley no es así, pues ninguna ley hecha por el hombre puede regir ese asunto. La ciencia oculta afirma que la pulsión sexual no debe usarse nunca para gratificar los sentidos, sino para la propagación solamente para el entrada. Por lo tanto, el aspirante a la vida superior debe negarse justificadamente al coito con su cónyuge, a menos que el objeto de él sea crear un niño. Esto lo dice el autor, pero eso no lo compartimos nosotros. Ya cuando una persona está en un grado iniciático muy elevado, entonces hace su voto de castidad. Y el voto de castidad no implica que no tenga coito. Hemos dicho, hay maneras en las cuales la persona puede tener un coito que llamamos sublimatus. El coito normal tiene como función el orgasmo, la satisfacción. Luego se habló del coito reservatus, reservarse, tener coito pues llegar al orgasmo. Eso es antinatural y eso provoca enfermedades del cuerpo y enfermedades emocionales y mentales y desarrolla perversiones. Entonces está el coito sublimatus, el coito sublime, donde la pareja se une íntimamente y se quedan allí abrazados, sucesivos, besándose, mirándose a los ojos con mucho amor, diciendo palabras bonitas, acariciándose. Allí pueden estarse no un minuto, ni dos, ni 5, ni 10, sino 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las horas que quieran. Y ese varón no perderá su potencia. Y para ambos será extremadamente gratificante el coito sublimatus. Y si además esa pareja conocen ya las técnicas internas de sublimación, entonces se estarán convirtiendo en seres divinizados. Pues hemos dicho demasiado. ¿Quieren también más información? Ustedes todos tienen a disposición la obra El Talón de Aquiles, que se encuentra en internet para uso libre de cualquiera. El Talón de Aquiles de Iván Quintero se encuentra en internet. Cada persona posee su propio cuerpo y es responsable ante la ley de consecuencias, karma, de cualquier mal uso resultante del abandono por falta de voluntad de su organismo. Bueno, justo. A la luz de lo precedente y contemplando el asunto desde el punto de vista de la ciencia oculta, es a la vez un deber y un privilegio que debe ejercitarse con gratitud por la oportunidad, por toda persona sana de cuerpo, de emoción, de mente, de crear cuerpos para tantas entidades, espíritus que sean compatibles con su salud y con su capacidad para cuidar de esos niños. Y como indicamos anteriormente, los aspirantes a la vida superior tienen esa obligación más particularmente debido a la purificación que sus vidas han producido en sus cuerpos, estando así más calificados que la humanidad ordinaria para generar vehículos sanos. Haciéndolo así permiten que entidades de más evolución encuentren vehículos apropiados, pudiendo entonces ayudar a la humanidad facilitando a esos egos las oportunidades necesarias para renacer y ejercer su influencia. Si la fuerza sexual se emplea en la forma indicada, el coito tendrá muy pocas veces lugar en la vida y prácticamente la fuerza sexual entera podrá ser empleada con fines espirituales. No es el uso, sino el abuso, el que produce todas las perturbaciones y se interfiere con la vida espiritual. Así que no hay necesidad alguna de abandonar la vida superior porque no se puede hacer caso. No es necesario ser estrictamente casto para pasar por las iniciaciones menores. El voto de absoluta castidad solo tiene aplicación en las grandes iniciaciones únicamente. Y ahora entonces un solo acto de fecundación puede ser necesario algunas veces como un acto de sacrificio, como sucedió cuando se proveyó el cuerpo para Jesús. Puede añadirse además que es peor estar sufriendo el hálito abrasador del deseo y estar pensando constantemente y vívidamente en la gratificación de los sentidos que el vivir la vida matrimonial con moderación. Cristo enseñó que los pensamientos impuros son tan malos y quizás peores que los actos impuros, porque los pensamientos pueden repetirse indefinidamente, mientras que los actos siempre hay algún límite. El aspirante a la vida superior puede triunfar solamente en proporción directa a la subyugación de su naturaleza inferior, pero debe guardarse muy bien de irse al otro extremo. Gracias por su atención y su compañía y buenas noches.
y gracias.